Hola, ¿qué tal? Te saluda Becker Maldonado, docente de matemáticas y física. Bienvenido a mi canal, donde aprender matemáticas es mucho más fácil. Y en esta ocasión vamos a hablar lo que es la determinación y recorridos dentro de una función, sobre todo los conceptos básicos. Porque si tú vas a ver en un video anterior, ¿sí? Ya hablamos de lo que es lectura de dominios y recorridos en gráficas predeterminadas y también al inicio, cuando vimos relaciones, también hablamos de lo que es dominio y recorrido, la ley de espejo, ¿sí? Y también vimos algunos ejemplos por acá en producto cartesiano de cómo hallar el dominio y el recorrido, ¿sí? Ahora, te recomiendo que vayas a ver eso, porque vas a entender muchos conceptos, aunque vamos a verlos algunos acá, ¿sí? Y en lo que es dominio, cuando es una función, lo único que se pone es dom f o df, ¿sí? Y lo que vamos a decir es que son todos los elementos que conforman el conjunto de salida, que esto ya lo vimos, ¿sí? O datos de entrada y que son manejados por la variable independiente x. Segunda característica es que te dice que el dominio son los valores con los que se puede realizar el gráfico de una función. Y lo chévere es que cuando yo tengo este dominio, yo como estudiante o como docente o yo quiero graficar, ¿sí? Pongo los valores a conveniencia porque es independiente. Sí, ponemos los valores en una tabla para graficar. Anda a ver los videos donde graficamos funciones, ¿sí? Y relaciones. Esto ya lo hicimos, ¿sí? Y esto es de acuerdo a una ecuación dada, ¿listo? También nos dice que son los valores donde una función no da problemas de cálculo y que se puede comprobar mediante una calculadora sin que salga error en la pantalla. Si sale error, ahí no existe función. Eso es lo interesante. Si yo empiezo a probar valores, ¿sí? Y no me da ningún problema la función, entonces voy bien. Si me da algún error en ese punto, ¿sí? No existe la función. Generalmente no hay función ahí. Entonces ahí yo empiezo a restringir el dominio. ¿Listo? Por eso hay dominios normales y dominios restringidos. Y los restringidos usan intervalos. También vimos eso en el video anterior de dominios y recorridos, cuando es un dominio normal y un dominio restringido. ¿Ya? ¿Qué más? También son los valores donde el gráfico se refleja como un espejo en el eje X. Esto vimos en lectura de dominios y recorridos en gráficas predeterminadas que tú las haces reflejar como un espejo en el eje X, como un espejo y el recorrido como un espejo en el eje Y. ¿Sí? Como te dije, pueden ser normales o restringidos. Normales generalmente se refiere cuando yo tengo una función específica y digo, el dominio de esto es tal función. Y restringido cuando me toca leer una gráfica o ya me dan un intervalo. ¿Listo? La mayoría de características de una función, ¿sí? Como el recorrido, la monotonía, operaciones, inyectividad, van a depender de la lectura del dominio. Es decir, el dominio es el que maneja todo, por algo es independiente. Entonces, cuando yo sé manejar el dominio, el resto de cosas lo único que van a hacer es agregarle algo a este dominio para decir, es creciente, decreciente, etcétera, etcétera, es inyectiva, biyectiva. Y hay muchas cosas más, y operaciones también. ¿Listo? A veces a un dominio general, es decir, yo tengo un dominio, como por ejemplo los reales, se lo puede partir en dos o tres subdominios para graficar la función y posteriormente, por ejemplo, leer la monotonía. ¿Sí? Y para esto se puede usar la gráfica de la función, eso es lo chévere. O sea, por ejemplo, una función cuadrática que tiene un vértice, ¿sí? En la parábola, pues le dividimos en dos. Tenemos una parte izquierda, una parte derecha. Sí, entonces y ahí puedo tener ese dominio de los reales, puedo tener un dominio de la parte izquierda y un dominio de la parte derecha. Y puedo graficar, ¿sí? En dos tablas o puedo analizar la monotonía con dos dominios pequeños, que son parte, ¿sí? Del dominio general, o sea, dos subconjuntos del conjunto. Sí, si no sabes qué es subconjunto, igual anda a ver los videos de subconjuntos, por eso hay que saber todo eso. ¿Sí? Otras veces puede ser redefinido de acuerdo a lo que me pide el ejercicio. Esto es algo más avanzado que en el camino lo vamos a ir aprendiendo. ¿Sí? ¿Cómo encontrar el dominio de una función? A ver, a mí me dan una función cualquiera y yo me quedo, ¿y ahora qué hago? Bien, primero, comprobar que el ejercicio es función, si es que es necesario. Si es que fuera necesario, lo hacemos. Si es que no es necesario, seguimos avanzando. ¿Sí? Muchas veces, la mayoría de veces nos van a decir, ya es función. Si ya me dan un dominio determinado, listo, ya podemos proceder a graficar o hacer lo que necesitemos hacer. ¿Listo? Si no me dan un dominio, el proceso es el siguiente. A ver, si no me dan un dominio, yo empiezo a probar, como yo sé que X está manejada por el dominio está manejado por X, y en X yo puedo poner los números que yo quiera porque es la variable independiente. Entonces pruebo números negativos en la función y analizo qué pasa. ¿Ya? Si hay algún error que sale en la calculadora, porque acuérdate que si me bota un error, significa que
hay algún problema en esa función. ¿Listo? También probar el cero y analizar lo mismo, también probar números positivos y es el mismo proceso, entonces ahí voy analizando qué pasa, ¿sí? Y también va a depender esto del tipo de función que estemos tratando, o de la clase de función, por eso el siguiente tema, el siguiente video vamos a ver ya clases de funciones, y ahí te vas a quedar, y así, y va a ser muchísimo más fácil todo, ¿sí? Si me dan una función, graficarla y reflejarla en el espejo de X, esto es de acuerdo a... dominios y recorridos en gráficas predeterminadas que vimos ese video, así que puedes buscarlo tranquilamente. Bien, con respecto al recorrido, rango o imagen, sí, la representación va a ser regf, ranf o imgf. Yo uso regf, depende como tú lo hayas leído en un libro, como te enseñe tu profesor. Y bueno, de acuerdo a esto, lo que vamos a hablar es lo siguiente. Dice, son todos los elementos que conforman el conjunto de llegada o datos de salida y que son mostrados en la variable dependiente y. Aquí lo importante es saber que la variable y cambia de nombre y ahora se va a llamar f de x o solo f, ¿ya? Es decir, lo que me está diciendo es que f de x significa que y depende de x o la función f depende de x. ¿Listo? Eso es lo chévere. O sea, la y ahora ya no es y, es f de x. ¿Sí? Ahora, si hay varias funciones, porque en algún punto vamos a trabajar con 2, 3, 4 funciones a la vez. ¿Sí? Si son varias funciones, no existen varias variables y. Sí, ni varias variables x. Ya la x al final sabemos que es una sola, pero no es que existen varias variables y. Sí, entonces solo existe una sola, pero cambian sus nombres. Una función se va a llamar f de x, otra se va a llamar g de x, otra se va a llamar h de x. ¿Sí? O solo le ponen fgh, ¿ya? Y puede ser la i, la j también. Sí, pero generalmente las más usadas son f, g y h. Entonces, pero todas estas representan aquí en y. ¿Listo? ¿Ya? Todas representan a y. Eso es lo interesante de esto, entonces hay que tener cuidado, no es que son varias variables y, no, es una sola variable y, pero la una le voy a representar con f de x. La variable y de la otra función va a ser g de x y la variable y de la otra función va a ser h de x. ¿Listo? Pero al final sigue siendo una sola y puedo hasta graficarlas en un solo plano o en varios planos distintos. ¿Qué más? Nos dice que son los valores que se reflejan en el eje y, luego de cumplir una relación específica con x para poder graficar. Y pueden ser ecuaciones lineales, cuadráticas, polinómicas, valor absoluto, etc. ¿Ya? También dependiendo de cómo vaya el dominio, pueden ser normales o restringidos. También se los puede restringir. ¿Sí? No es que simplemente ya, chao, me libré, no. O leo en una imagen, como dice acá, también son los valores donde el gráfico se refleja como un espejo en el eje y. Leo el gráfico y veo cómo se está reflejando en el eje y. Por eso te recomiendo que vayas a ver la lectura de dominios y recorridos en gráficas predeterminadas, porque en gráficas predeterminadas de hecho es mucho más fácil. ¿Cómo voy a encontrar el recorrido de una función? ¿Sí? Si ya me dieron un recorrido determinado, ya está listo, no hacemos nada. Si ya me dieron, te dicen, toma este recorrido, listo, gracias, ya no tengo que hacer nada. La otra forma es que mientras voy probando el dominio, ¿te acuerdas que te dije prueba con negativos, con el cero y con números positivos? ¿Sí? Voy analizando qué pasa con el recorrido, o sea, los cálculos en el eje y, en la letra y. Por eso es que a veces puede ser normal o restringido, ¿sí? Y si ya me dan una función o yo grafico y ahí puedo analizar en la gráfica qué pasa, ¿sí? Que eso es lo que por eso te digo, mira el video de lectura de dominios y recorridos en gráficas predeterminadas, porque yo puedo graficar o puedo poner en un software, me grafica y analizo qué pasa. Listo, y ahí puedo poner como intervalos o como los reales, ya, porque a veces ni siquiera ahora con la tecnología no necesito ni siquiera graficar a mano, puedo ya hacerlo rápido en GeoGebra, en Wheaties o en algún otro programa que a ti te guste, o en Excel. ¿Ya? Ahora, el análisis de la representación de la forma analítica del dominio recorrido en una función. ¿A qué me refiero? Esto vimos en representación de relaciones. Puedes ir a ver ese video también, porque es muy interesante esto. Esta parte es importante también, porque generalmente a una función se la coloca de la siguiente manera. Te ponen f, dos puntos, r que va a r, ¿sí? Donde este r le corresponde a la x, ¿sí? Y a esta r le corresponde a la y. Pero aquí la y es 5x más 1 en este caso, en este ejemplo. ¿Listo? Este es 5x más 1 o esta y es de f de x. ¿Ya? Ahora,
análisis de la representación dentro de las funciones. Aquí pasa algo curioso, que esta R generalmente se considera el conjunto de salida A. ¿Te acuerdas cuando vimos conjuntos o diagramas de Venn? Se le considera que es el conjunto de salida A. Y el de acá es el conjunto de llegada a B. ¿Listo? Que a veces puede ser el dominio, sí. Y acá a veces puede ser el recorrido, sí. A veces sí y a veces no. Ese es el problema. Y esta que está en verde, ¿sí? Es la f de x. F de x es igual a 5x más 1. Se pueden poner f de x, g de x, h de x. ¿Listo? Lo que tú quieras. Entonces, ese es el pequeñísimo problema que tienen, que a veces el conjunto de salida puede ser el dominio o no puede ser. El conjunto de llegada puede ser el recorrido o no puede ser. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Yo digo, pero profe, ¿cómo hago eso? Por eso es preferible encontrar el dominio y recorrido, ¿sí? Como te dije, de esa forma y compararlo con el conjunto de salida y llegada respectivamente. No es que siempre tienes que comparar, pero prefiero yo encontrar mi dominio y mi recorrido para estar seguro de lo que está pasando. ¿Cómo lo encuentro? Te acabé de dar los pasos, probando números, ¿sí? O viendo qué clase de función estoy, que esa es la que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Muy bien, espero que te haya servido este video. Si te gustó la información, si está clara, por favor, dale like, comparte, suscríbete y si vas a comentar, comenta siempre con respeto. Te deseo un gran día, que te vaya súper bien. Recuerda que todo lo puedes, que eres el mejor, ¿ya? Y que todo te salga excelentemente bien. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo. Chao.